Bienvenida, hermana Glenda, al Valle de Texas a través de aguavidaradio.com y de FM 99.9 Río Grande. Es una gran bendición tenerla aquí, madre. Muy contenta de estar nuevamente desde hace 3 años, creo que no volvía a estar por esta parte de Texas. Y estoy muy contenta de volver a verte, Gaby, de volver a ver a tanta gente linda y de compartir la fe con esta gente de Texas, más México, esta mezcla de Texas y México, de Estados Unidos, muy interesante. No, es un gusto, es una alegría tenerla aquí. Desde hace 3 años que vino, llenó nuestros corazones y la hemos estado esperando con mucho gusto, con mucha emoción. Y bueno, pues queremos platicar con usted, conocerla, ver cómo su nuevo disco. Entonces, y bueno, hoy en la noche es el concierto aquí en McAllen, mañana en Brownsville y el domingo en Río Grande. Río Grande, correcto. Entonces son 3 noches de bendición y de presencia aquí, de que nos llegue el amor de Dios a través de este instrumento precioso que es usted, hermana Glenda. Bueno, hermana Glenda, ¿cómo fue el llamado de Dios para llevar su palabra a través de la música? Platíquenos. Sí, el Señor, Él se define como el verbo, siempre está hablando. Además es propio del amor comunicarse, ¿no? Y yo a lo largo de mi vida he recibido como muchas llamadas. La última para mí sorprendente fue la llamada a la música, porque yo me preparé en teología, en psicología, era profesora de un colegio, pero siempre cantaba. Nunca nadie me dijo nada, hasta una vez que me invitan a cantar a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, en Canadá, que para mí fue una sorpresa. Yo estaba estudiando en Roma y me dicen: hermana, que quieren que cante una canción frente al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo digo que sí, voy, y de ahí comienza un poquito todo un apostolado de la música. Esa llamada para mí fue especial porque no fue una llamada al corazón, como diciendo, la otra llamada yo había sentido como un deseo. Sí. Un deseo, no sé, a consagrarme a Dios, un deseo de ayudar, un deseo. Esto fue una llamada a través de la iglesia. O sea, primero me llaman y luego me doy cuenta que la gente me pide. Después de que Toronto, el año 2002, pueden buscar por YouTube, hermana Glenda, la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, con el Papa Juan Pablo II, me empiezan a invitar de muchos sitios y me doy cuenta que esa llamada no es la gente. O sea, cuando Dios quiere algo de ti, te abre los caminos. Te abre los caminos. Te empieza a abrir. Te abre el mar. Se abren puertas y puertas y puertas y puertas, y yo digo, y para mí el signo va a ser cuando ya nunca más me llamen, o sea, cuando no, creo que no, eso pasa. No, pero Dios puede querer otra cosa. Cuando ya nunca más me llamen, yo creo que a lo mejor la etapa mía de llevar el mensaje del Evangelio con la música se acabó. Pero por lo pronto ahora la iglesia me sigue llamando y yo creo que el Señor quiere todavía que yo siga anunciando su palabra a través de la música. Ay, no, y es una gran bendición porque su música llega al corazón, madre, y es muy difícil a veces poder llegar a convertir, a transformar un corazón, y a veces con una canción. Yo déjeme platico, yo a usted la conocí, tuve el gran regalo hace 10 años de una gran amiga en México. Me dice, es que iba llegando a una junta y estaba una canción que decía, algo de nada es imposible para Dios. Pero no sé ni quién era, nomás no podía dejar de llorar. Y dice, y yo compré el disco y me lo regaló y me pasó lo mismo. Y a partir de ahí, no hay disco que no esté esperando usted, porque nos transporta a ese Dios vivo, a ese Cristo de amor, ese Cristo de misericordia. Como ahorita platicábamos, a esa mamá María que nos acompaña y que nos lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces, y bueno, madre, a ver, yo siempre he querido saber cómo le llega esa inspiración para, ¿cuál es un día en el que usted, o en qué momentos usted escribe una canción, una melodía? Platícanos un poquito. Esto realmente es un misterio, porque está relacionado con el misterio de la soledad, el misterio del ayuno, por decirlo así, el ayuno de visitas, de conversaciones, de pensamientos, de deseos, y también está presente el misterio de la oración. Soledad, ayuno, oración. Yo cuando puedo tener esas 3 condiciones de poder estar orando, con un ayuno en el sentido de no estar pensando en otra cosa, de no estar preocupada de cosas que a veces uno se preocupa, sino totalmente libre por dentro.
y puedo tener en mi acceso también la soledad, estar a solas con Dios. Porque orar, como decía Santa Teresa, una maestra de oración, decía, es estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y cuando yo puedo vencer la tentación de estar con la gente, sino escaparme en soledad, es tener ayuno de otros intereses, de otras preocupaciones, de otras inquietudes, sino solamente interesarme por Dios, que para mí es el objetivo del ayuno. Solamente tu mente y tu corazón desea a Dios, busque a Dios. Ayuno de muchas cosas. Y la oración sucede para mí un milagro. En mi mente, mi oído del corazón se abre y escucho música. Escucho una música. O sea, si hay una palabra que estoy orando, casi siempre es con la Biblia, ¿no? O hay una presencia que viene a mi corazón y me visita, brota en mí música. Yo me doy cuenta que eso no es para mí, sino que esa canción, y paso a engancharte con el disco nuevo, por ejemplo. El disco nuevo se llama Alguien está orando por mí. Okay. Y yo no tenía inquietud de crear un disco que se llame Alguien está orando por mí. Pero llego una vez de viaje, también de una gira, 1 mes o 2 meses por América. Llegué un poco enferma porque estaba más gordita, me cansaba más, los cambios de... La cosa es que llegué un poco enferma a España y me acosté a dormir. Lo normal uno llega, ni me bañé, llegué, me acosté así del aeropuerto y me acosté. No sé cuánto tiempo pasó, Gaby, y me desperté llena de paz. Y dije, ¿qué pasó? ¿Estoy en el cielo? ¿Me morí? Digo, no puede ser, diría un maestro espiritual, San Ignacio de Loyola, que la consolación de Dios no tiene causa. No es que tú estés pensando en Dios o haya pasado algo, viene de pronto, no tiene causa. Bueno, me llené de una paz y de un gozo. Digo, ¿dónde estoy? Y escuché una voz. Santa Teresa dice que Dios a veces se llaman alocuciones. Sí. Es una voz que no es una voz humana, tú escuchas clarísimo. Yo escuché, Glenda, pero yo digo, ¿qué me pasa? Glenda, alguien está orando por ti. Wow. Y en ese momento yo entré en el misterio de la oración de unos por otros. Yo digo, en el mundo, mi mamá, mi abuela en el cielo, mis padres, alguna persona en México, en Estados Unidos, la Gaby aquí, alguien se acordó de mí en la oración. Sí. Y eso a mí, alguna señora en un país lejano escuchando un disco, alguien oró por mí. Y yo tenía gozo, paz, y ya me sentía como, me levanté de la cama, como si hubiera descansado 1 mes, porque alguien está orando por mí. Ese es el misterio para mí de la composición, o de la música católica, o del músico cristiano. Sí. Es una visita de Dios, eso, te visita y salió de mí, me voy a la capilla, alguien está orando por mí. Y me sale un estribillo, lo vomito ese estribillo, alguien está orando por mí, alguien está orando por mí. Y es la primera vez que me pasa que no, solamente grabé 1 hora, porque no sé escribir música, grabé 1 hora la canción Alguien está orando por mí, solo eso, solo ese estribillo. Y digo, pero Señor, ¿qué hago? Me falta la letra de la estrofa. Sí. Y me tocaba a la otra semana irme a Gibraltar. Gibraltar es un peñón que está ahí, que lo conquistaron los ingleses, está en España. Y nos fuimos, y casi siempre cuando voy a algún concierto y tengo tiempo, la agenda me lo permite, me fui a la cárcel de Gibraltar. Ahora voy a estar en la cárcel también de Durango, si Dios quiere. Y son cosas que yo le prometí al Señor. Nadie se entera, o visito un hospital, calladita. Son cositas que yo le hago con el Señor. No debería decirlo, pero bueno, lo digo porque el Señor me regaló esa experiencia en la cárcel. Yo tenía solo alguien está orando por mí. Entro a la cárcel, primero estuve con los hombres, que eran más numerosos, qué pena. Después fui a la cárcel de mujeres, y habían solo 5. Sí. Latinas, algunas, españolas, otras, en Inglaterra, porque aunque es de España, está por Inglaterra, todo dominado, ¿no? Y veo una de las internas totalmente rebelde. Estábamos con el sacerdote, reunidas, íbamos a celebrar la Eucaristía, y la interna está rebelde, está enfadada, está lejos, como gritando, y yo empiezo a cantar. Alguien está orando por mí, es que alguien está orando por mí, y me empieza a regalar el Señor la letra para ella. Hoy tengo frío, no siento nada, el tiempo pasa por la ventana, pero de pronto algo cambia.
es que alguien está orando por mí. Alguien está orando por ti. Y ella empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo empiezo a componer esa canción. Y lo milagroso que después me acuerdo, porque casi nunca me acuerdo después de lo que escribo. Y fue la experiencia tremenda del misterio de la composición, en una experiencia personal y en una experiencia para otra persona. Esa señora se acerca a la Eucaristía, comulga con nosotros, se integra, recibe al Señor por el poder de una canción que se me regaló en una noche y que en ese momento se me regaló la letra para ella.